La clasificación es una de las primeras y principales tareas dentro de la actividad científica. Heinzek solía decir que uno de los problemas más graves de la psicología era que había pasado excesivamente deprisa por el periodo de clasificación y que por tanto los psicólogos se habían puesto a investigar sin que previamente todos entendiesen lo mismo en el manejo de las categorías, lo cual es una tarea complicada, sobre todo cuando lo cuantificable no es algo físico, como lo que ocurre en el campo de la psicología. La primera clasificación de los trastornos psicológicos proviene de Grecia. Hipócrates en el siglo IV a.C. distinguió entre la manía y melancolía y se mantuvo hasta el Renacimiento a través de Galeno. Posteriormente, Barrow en 1583 introdujo una tercera categoría, la demencia. Ya en el siglo XVIII, Kant en antropología y Pinel en nosologia filosófica ampliaron y matizaron la clasificación. Ellos distinguieron dos clases de manía, con y sin delirio. Conservaron la melancolía y demencia, y añadieron idiosía. Pero Linnaeus, experto biólogo clasificador, pulió la clasificación creando unos géneros de enfermedades, ideales, imaginarias y padecimientos. Pero es sin duda Kraepelin en su Manual de Psiquiatría en 1899 el padre de la clasificación de los trastornos mentales tal como los consideramos actualmente, puesto que elaboró un sistema para constituir grupos de pacientes con sintomatología homogénea, que constituían un síndrome. Sus criterios se fundaban en las causas orgánicas, hereditarias, metabólicas, endocrinas y alteraciones cerebrales. Por eso las clasificaciones actuales comenzaron solo por las enfermedades mentales con causa orgánica. En IDC, promocionada por la Organización Mundial de la Salud en sus 4 primeras ediciones de 1900 a 1938, solo incluyó este tipo de alteraciones. Sin embargo, fue la Segunda Guerra Mundial la que definitivamente promocionó la clasificación americana. Los principales gestores fueron el Ejército y la Marina en 1944 y 1945, pero la clasificación de Standard Nomenclature en 1932 fue insatisfactoria y se pidió ayuda a psiquiatras y psicólogos. Así nacieron los DSM, que se tuvieron muy en cuenta por varias asociaciones y pronto se sustituyó en extensión de uso. DSM-1, 1952, apareció como una recopilación del IDC-4 y de la mano de dos personalidades, Meyer y Menninger, además de la colaboración de los psiquiatras del Ejército y médicos del NIM. El primer DSM tuvo una acogida fría y un uso limitado. Un estudio sobre el consenso diagnóstico de los que utilizaban mostró que era alto en psicosis en base orgánica, pero mala en categorías. Las críticas se basaron en psicología, por ausencia de criterios y el uso de etiquetas diagnósticas sin que se hubiese una identidad de los conceptos, tal como lo señalaron psicólogos destacados como Heinzek y Cattell. DSM-2, 1968. Un año después del IDC-8, la revisión limitó la influencia de Meyer, mientras creció la influencia del psicoanálisis y otros enfoques psicológicos. Supuso la novedad de aplicar un modelo médico a los síndromes mentales haciendo clusters sintomáticos. Se intentó confluir el IDC-8, pero tan lejos de conseguirse, las diferencias se ahondaron. De hecho, el DSM-2 incluyó 39 categorías más que el IDC-8. Hubo también discusiones sobre la terminología, especialmente la esquizofrenia. Nadie quedó satisfecho, así que un año después de la aparición comenzó su revisión. En 1980 se marcó un hito en la historia de la nosología con la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-3. Bajo la guía de Robert Spitzer, el DSM-3 se apartó radicalmente de sus predecesores. Este manual tiene 3 modificaciones principales. Primero, el planteamiento ateórico del diagnóstico, basándose en las descripciones precisas de los trastornos según se presentaban a los clínicos, más que fundamentarse en las teorías psicoanalíticas o biológicas de la etiología. Con esto, la
el DSM-3 se convirtió en una herramienta para los clínicos que asumían una gran cantidad de puntos de vista distintos. Por ejemplo, para clasificar la fobia, se lo dejó de hacer en la categoría de neurosis y se utilizó un término y una categoría más amplia, que es trastornos de ansiedad. El segundo es que la especificidad y la forma pormenorizada de los criterios de identificación de un trastorno hicieron posible estudiar su confiabilidad y validez. Tercero, los individuos con posibles trastornos se calificaban en 5 dimensiones o ejes diferentes. Los trastornos más duraderos o crónicos de la personalidad se enlistaron en el eje 2. El trastorno mismo, digamos, que puede ser de esquizofrenia o trastorno del estado de ánimo, se representaba solo en el primer eje. En el eje 3 se comprendían trastornos y afecciones físicas. En el eje 4, el clínico calificaba de manera dimensional la cantidad de tensión psicosocial que manifestaba la persona y el nivel actual de funcionamiento adaptativo al eje 5. Este marco permitió que el clínico recopilara información sobre el funcionamiento del individuo en un gran número de áreas distintas, en lugar de limitarse al trastorno por sí solo. Problemas con el DSM-3 y con la versión revisada de DSM-3R. Pese a los avances conceptuales, siguió habiendo una gran cantidad de problemas. En primer lugar, la confiabilidad de algunas de las categorías del diagnóstico a menudo eran inaceptablemente bajas. Los investigadores descubrieron que incluso en condiciones óptimas, los entrevistadores experimentados que veían las cintas de video no siempre estaban de acuerdo en que se había o no presente un trastorno. Es por eso que esta falta de acuerdo se daba más en el caso de algunos trastornos como el somatomorfo y el de personalidad que en otros. Además, identificar la fobia parecía sencillo, pero los clínicos a menudo no estaban de acuerdo en si la condición era lo suficientemente grave como para que fuera un trastorno, por lo que fue también un desafío lograr catalogar la psicopatología. Muchos criterios existían, aunque socializados en un comité de expertos, resultaban a veces bastante extraños para lograr asignar un trastorno a un individuo. Pese a los problemas que se presentaron en este manual, este fue muy popular por varias razones. Esto es según Meiser et al. 1991. Entre las primeras estaba su formato descriptivo, que era preciso, y su neutralidad en relación con la suposición de la causa del diagnóstico. También fue muy útil el formato de ejes múltiples, que consideraba ampliamente al individuo en su conjunto, más que limitarse solo en su trastorno. DSM-4 principales características. El DSM-4 nace a finales de los 80. Los clínicos deciden que necesitan un sistema nosológico mundialmente uniforme, por lo que se da una publicación también del CIE-10 en 1993 y se decide realizar una contribución con el DSM para que entre ambos, con sus investigaciones y la fuente de información, puedan crear un sistema nosológico mundial con fundamentos empíricos para los trastornos psicológicos. El DSM-4 se basa lo menos posible en el acuerdo entre expertos para su sistema diagnóstico. Esto debido a que desean obtener datos científicos sólidos.
A veces la experiencia del intercambio y el acuerdo entre expertos resultaba un poco difícil y confuso en algunos de los criterios de cada trastorno, por lo que según Whidiger en 1996, los revisores trataron de examinar la voluminosa biografía de todas las áreas pertenecientes al sistema de diagnóstico y realizar criterios con más propiedad. Además, se da un cambio importante, que es la eliminación de la distinción entre trastornos de base orgánica y trastornos de base psicológica. Dentro del sistema de ejes multiaxial se conservan, como en el manual del DSM-3, algunas características. Permanece el sistema de ejes múltiples con algunas modificaciones en el eje 2, que se codifican solo los trastornos de personalidad y de retardo mental. Los trastornos de desarrollo dominantes, los trastornos de aprendizaje, los de destrezas motrices y los trastornos de comunicación del eje 2 ahora se codifican en el eje 1. En el eje 4 ya no califica la cantidad de tensión emocional, sino que cuenta con problemas psicosociales y ambientales de impacto en el trastorno. En el eje 5 permanece intacto sin ninguna alteración. Además, hay ejes opcionales, por ejemplo, para calificar dimensiones de conducta en ciertos casos, también para mecanismos de defensa, estilos de afrontamiento, funcionamiento social y ocupacional, y también el manejo de relaciones. Además, se introdujeron varios trastornos y de los eliminados en el DSM-3 se incluyeron en otras categorías para este nuevo manual. Algunas críticas al DSM-4. No se puede asumir que un sistema nosológico con bases científicas sea una totalidad o que sea absoluta, pese a que se hizo en conjunto con el CIE-10. Además, existen categorías confusas que dificultan establecer las decisiones del diagnóstico. Según Carson 1991, se debería crear de vez en cuando un nuevo sistema de trastornos, a medida que el conocimiento científico vaya surgiendo y actualizándose. Se puede incurrir también en un mal manejo de las clasificaciones de los trastornos. Además, hay un problema de catalogación. La categoría tiene connotaciones negativas y puede volverse peyorativa para los individuos, lo que al ser humano o a la persona que haya sido catalogada con un tipo de trastorno incluso podría afectarle en su autoestima. ¿Por qué? Porque se tiende a generalizar en forma inadecuada las categorías. Principales características del Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5. El proceso de elaboración de este manual inicia con la planificación de la investigación y documentación técnica y grupos de trabajo. Posteriormente, en el 2010, se realizó una prueba piloto con diferentes poblaciones y las revisiones propuestas por los grupos de trabajo. La revisión de los criterios diagnósticos y las medidas dimensionales se da en el 2011 para luego pasar a un proyecto de texto final y en el 2011 y en el 2012 se concluye con la publicación definitiva que se da en mayo del 2013. Esta última revisión realizada se ha guiado a través de 3 principios. El primero, dar prioridad a la utilidad clínica, es decir, que sea útil para tratar a los pacientes. Segundo, todos los cambios deben estar basados en evidencia científica. Siempre que sea posible, el nuevo DSM debe mantener una continuidad. Los cambios generales en el manual diagnóstico DSM-5 son
la pérdida de la numeración romana, la eliminación del sistema multiaxial presente en los dos anteriores DSM-3 y DSM-4, la reorganización de los capítulos, una evaluación de la dimensión con grados de severidad, leve, moderado, profundo, diagnóstico principal y diagnóstico provisional, uso de otro especificado y de no especificado. Ejemplo, otro trastorno por DAH especificado y trastorno por DAH no especificado. Aumentan los especificadores con o sin discapacidad intelectual, con limitaciones en el lenguaje, la severidad, problemas médicos asociados y pérdida de habilidades. Otros cambios que existen: secciones de desarrollo y curso, hay factores de riesgo y pronóstico, características asociadas, se realiza una importancia diferenciación de género. Algunos trastornos incluso incluyen descripciones explícitas del desarrollo de los síntomas como parte del diagnóstico y procedimientos de evaluación de los subtipos. Los trastornos siguen un continuo, es decir, que van desde los trastornos de la infancia hasta los de la vejez. Se realiza un mayor énfasis en la comorbidad y se ha hecho un esfuerzo por hacer compatible el DSM-5 con el CIE-11. Comparaciones entre DSM-4, DSM-5 y CIE-10. DSM-4. Se emplea para el diagnóstico. No cambios sustanciales en criterios diagnósticos, ni nuevos trastornos, ni subtipos. DSM-5. Busca mejorar la validez del sistema clasificatorio basándose en la etiología de los trastornos. CIE-10. Se emplea para el registro. Diferencias entre el DSM-4 y DSM-5. DSM-4. Se divide en 5 ejes diferentes: trastornos clínicos, personalidad, retraso mental, enfermedades médicas, problemas psicosociales y ambientales y evaluación de actividad global. Trastorno de la comunicación, que se dividía en trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje, receptivo expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo, trastorno de la comunicación no especificado. DSM-5. Incorporó nuevos trastornos, por ejemplo, por atracón, que se entiende como las personas que comen más de 12 veces en un lapso de 3 meses. Trastorno control de impulsos no clasificados, o más conocido como consumo de sustancias. Trastorno de excoriación, es la comezón compulsiva de la piel. Trastorno de acaparamiento, síntoma de trastorno obsesivo compulsivo, dificultad de desprenderse de objetos independientes de su vida. Trastorno de la comunicación más generales, trastorno del lenguaje, trastorno del habla, trastorno de la comunicación social. Diferencias entre el DSM-5 y CIE-10. El DSM-5 es elaborado por la APA. Hay una única versión diagnóstica. Se subdivide en 17 categorías. La primera recoge los trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. Tiene una sola versión diagnóstica. Contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas. CIE-10, elaborado por la OMS. Tiene diferentes versiones. Se subdivide en 10 secciones, 3 dedicadas a los trastornos infantiles. Tiene varias versiones diagnósticas. Clasificación y codificación de las enfermedades, signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas extremas de daños y o enfermedades. Trastornos de neurodesarrollo. DSM-5 es la más compleja elaborar los trastornos de neurodesarrollo porque amplía las categorías para su correcto diagnóstico.
En el eje 1 menciona diferentes trastornos de personalidad. CIE-10 tiene cierta limitación en la determinación y categorización en los trastornos de neurodesarrollo. En el eje 2 habla de los trastornos de personalidad, mientras que el eje 1 habla de algunas sustancias que están presentes. Trastornos de personalidad. DSM-5. En el eje 2 se maneja anomalías de la personalidad con más síntomas. Tiene una mayor clasificación y especificación de los trastornos de personalidad. CIE-10, mientras que se maneja en el eje anomalías de la personalidad con menos síntomas. Se encuentran menos trastornos y varios síntomas agrupados dentro de ellos. Trastornos de la conducta alimentaria. DSM-5. Restricción de consumo enérgico relativo a los requerimientos que conlleva un peso corporal marcadamente bajo, el cual es definido como un peso inferior a lo que mínimamente se espera para su edad y esfuerzo. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una conducta persistente para evitar ganar peso, incluso estando debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su importancia en la evaluación o persistente negación del peligro que comporta el bajo peso corporal actual. CIE-10. Anorexia nerviosa, F50.0. Pavor insistente ante la gordura o a las formas corporales. El enfermo se impone permanecer por debajo de un límite máximo de peso corporal. Existe desnutrición con cambios endocrinos y metabólicos secundarios. Se diferencia de la anorexia de causas fisiológicas. Bulimia nerviosa F50.2. Episodios repetidos de ingesta repetida y excesiva. Gran preocupación por control de peso. Conduce al vómito o toma purgantes, lo que provoca trastornos electrolíticos y complicaciones físicas. Conclusiones. Podemos concluir que el concepto de enfermedad mental se ha ido dando a lo largo de la historia y que éstas han corrido paralelas al pensamiento filosófico de cada época. Es por ello que en la Edad Antigua no había diferencia de lo mental y lo físico, ya que la comprensión del mundo era animista y mágico. Por otra parte, la evolución del DSM ha ido incrementando todo el tiempo, obteniendo mayores clasificaciones e investigaciones, como explicaciones de cada trastorno que se va dando, las cuales cada vez están formadas por varios criterios y con mayor o menor grado de confiabilidad. Sin embargo, la aparición del DSM-4, DSM-5 y CIE-10 han ido incrementando el campo de estudio de cada trastorno, ya que explica de mejor manera los síntomas y signos que puede llegar a tener una persona que necesita de ayuda psicológica.